Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a introducir un nuevo concepto relacionado con la materia, los cuerpos y las partículas, el cual todavía no hemos trabajado, pero va a ser muy importante, que es la carga de los cuerpos. ¿A qué nos referimos con la carga? Bueno, pues la carga es una propiedad característica de la propia materia, la cual nos permite encontrar un tipo de interacción entre los diferentes cuerpos que están cargados. En este caso nos referimos siempre a carga eléctrica. Los cuerpos pueden tener tres tipos de carga, que sería positiva, negativa y neutra. Entonces, las partículas como tal, cada una de ellas tendrá una disposición de carga, la cual veremos más adelante a qué se debe. Esto se debe principalmente a la estructura interna que tienen las partículas más pequeñas dentro de la materia, pero por el momento nos quedamos con estas disposiciones de carga. Es decir, por ejemplo, yo puedo tener una partícula que tenga una carga positiva y otra partícula que tenga otra carga positiva, y por el mero hecho de tener carga se va a ejercer una interacción entre ellas en forma de fuerza. Es decir, aquí entre medias va a ocurrir una fuerza que llamaremos fuerza eléctrica. De la misma manera ocurriría si, por ejemplo, esta carga fuese positiva y esta de aquí fuese negativa. Entre estos cuerpos se ejercería una fuerza entre ellos, también una fuerza eléctrica. Bueno, ¿qué es lo que nos ocurre? Que las partículas, dependiendo del tipo de carga que tengan, se van a ejercer unas fuerzas distintas en dirección y sentido. ¿A qué nos referimos? En caso de que las cargas sean iguales, voy a poner por aquí cargas iguales, las partículas van a tender a separarse entre sí. Es decir, que las fuerzas se van a ejercer hacia afuera. Esto sería la fuerza eléctrica y esto sería la fuerza eléctrica. Como vimos en la tercera ley de Newton, que aquí sí que es muy importante, la partícula 1 va a ejercer sobre la partícula 2 una fuerza eléctrica, esta sería la partícula que la 1 ejerce sobre la 2, y la partícula 2 va a ejercer sobre la 1 la misma fuerza eléctrica. Es decir, esta sería la 2 sobre la 1. ¿Cuál es la única diferencia? Que la cantidad de fuerza va a ser la misma, la dirección va a ser la misma porque va a ser dentro de esta línea, pero una va a ir hacia la derecha y otra va a ir hacia la izquierda. Sin embargo, en caso de que las partículas tengan diferente carga, positiva y negativa o negativa y positiva, las fuerzas van a ser atractivas. En vez de para que se separen, van a ser para que se junten. Es decir, aquí tendríamos la fuerza eléctrica que, esta es la 1 y esta es la 2, que la 2 ejercería sobre la 1 y esta sería la fuerza eléctrica que la 1 ejercería sobre la 2. ¿De acuerdo? Nos ocurriría lo mismo que antes. Esta fuerza iría hacia allí y esta fuerza iría hacia allí. Porque la tercera ley de Newton se tiene que seguir cumpliendo de manera irreversible. Es decir, siempre que tengamos dos o más cuerpos, en este caso dos o más partículas, que interactúen entre sí, si una de ellas ejerce una fuerza sobre la segunda va a ejercer la misma fuerza en sentido contrario. ¿De acuerdo? En este caso que hemos visto aquí arriba, si las dos partículas fuesen negativas, es decir, lo pongo tal que así, las fuerzas también serían repulsorias. Es decir, aquí tendríamos de nuevo partícula 1, partícula 2, fuerza que la 1 ejerce sobre la 2, fuerza que la 2 ejerce sobre el 1. Se intentarían repeler de la misma manera que hemos visto. Bueno, ¿y cómo somos capaces de calcular cuánta fuerza ejerce una partícula sobre la otra? Pues tenemos una expresión que viene precisamente determinada por la ley de la electrostática o la ley de la fuerza eléctrica entre partículas, pero esto por el momento se nos queda un poquito grande. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para intentar calcular las fuerzas que se ejercen entre partículas? Pues lo vamos a ver de otra manera. Es decir, supongamos que en una zona, voy a hacer una separación aquí, supongamos que en una zona tenemos
un espacio en el que se nos da una perturbación eléctrica de tal manera que si nosotros introducimos una partícula con carga dentro de esa zona, esa partícula va a sufrir una fuerza, ¿vale? Un detalle muy importante antes de comenzar con esto: aquellas partículas que no tienen carga, es decir, cuya carga total es nula, es decir, no es ni positiva ni negativa, porque en estas partículas, en las partículas positivas, la carga siempre es mayor que cero, y en las partículas negativas, la carga siempre es menor que cero. ¿Ok? De nuevo, veremos más adelante de qué depende que esta carga sea positiva o negativa, pero por el momento nos quedamos con esto. Entonces, aquellas partículas donde la carga es neutra, es decir, la carga es igual a cero, no pueden sufrir ningún tipo de interacción eléctrica. ¿Por qué? Precisamente porque no tienen ningún tipo de carga. Al igual que veíamos, por ejemplo, que la gravedad solamente afectaba sobre los cuerpos que tenían masa, pero claro, es un poquito distinto, porque nosotros no conocemos ningún cuerpo que no tenga masa, pero sin embargo podemos conocer cuerpos que no tengan carga. Entonces, ahora nos hacemos la idea de que existen cuerpos que no tienen ningún tipo de carga. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Para aquellos cuerpos que tengan algún tipo de carga distinta de cero, yo voy a introducirlos en esta zona donde lo que voy a hacer es colocar un campo eléctrico. Esta E mayúscula que he seleccionado aquí es el campo eléctrico. Digamos que es una especie de gravedad eléctrica, para que nos hagamos a la idea. Entonces, ¿qué es lo que hace el campo eléctrico? El campo eléctrico, las partículas positivas, la voy a poner por aquí, las partículas positivas hace que se desplacen en la dirección y sentido de dicho campo eléctrico. Es decir, en toda esta zona que existe este campo eléctrico, veremos más adelante por qué motivos puede existir o dejar de existir ese campo eléctrico. En toda esta zona que existe el campo eléctrico, esta partícula de carga positiva se va a mover hacia la derecha. ¿Por qué? Porque está dentro del campo eléctrico y nos acaban de decir que una partícula de carga positiva se mueve en el sentido del campo eléctrico. Sin embargo, si nosotros tuviésemos una partícula de carga negativa, esta partícula se movería en sentido contrario al campo eléctrico. Es decir, en este caso, hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque la interacción que existe entre partículas negativas y positivas es contraria. Es decir, para una misma situación, si una partícula positiva se mueve hacia la derecha, la partícula negativa se tendrá que mover hacia la izquierda. Esto es lo que nos ocurrirá siempre en las interacciones electrostáticas. Bueno, ¿y qué es lo que va a ocurrir? Que si yo quiero calcular la fuerza eléctrica que ocurre dentro del campo, simplemente tendré que calcular y será la carga por el campo. Así de sencillo. No tiene ningún otro misterio. Con esto es más que suficiente. ¿Qué es lo que nos ocurre? Que vamos a ver dos casos. Supongamos, por ejemplo, el caso que tuviésemos en un campo eléctrico. Lo primero de todo, la unidad fundamental de carga, es decir, las unidades en las que nosotros vamos a medir la carga, son los coulombios. Coulomb fue precisamente uno de los científicos que más investigó con respecto a la carga eléctrica y es por ello por lo que se le puso el nombre a esta unidad. El coulombio es la unidad de carga que vamos a tener en cuenta en este caso, ¿de acuerdo? Y el campo eléctrico lo vamos a medir en unidades de fuerza por carga, es decir, en newtons por coulombio. Esta va a ser la unidad en la que la vamos a medir, ¿vale? ¿Por qué newtons por coulombio? Porque si os dais cuenta, yo de aquí arriba puedo despejar el campo y puedo decir que el campo es igual a la fuerza eléctrica entre la carga. Es decir, en unidades, fuerza eléctrica serán newtons porque es una fuerza y la carga serán coulombios porque es una carga. Entonces, supongamos, por ejemplo, que tenemos un campo eléctrico que son 200 newtons por coulombio, por ejemplo, ¿vale?
Voy a ponerlo aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Que si yo coloco una carga, la carga 1 es de 1 culombio, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que la fuerza eléctrica que ocurra serán esos 200 newtons por culombio por 1 culombio, es decir, 200 newtons de fuerza. Por tanto, como tenemos campo positivo y la carga es positiva, si me dicen que la carga se mueve, si me dicen que el campo se mueve hacia la derecha, la carga también se moverá hacia la derecha. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurriría si yo tuviera ese mismo campo de 200 newtons por metro, perdón, por culombio, y tuviese una carga que fuera de menos 1 culombio? Es decir, una carga negativa. Pues si yo calculo la fuerza eléctrica, esto sería 200 newtons por culombio por menos 1 culombio, esto sería igual a menos 200 newtons, que sería esa fuerza eléctrica. Realmente este menos, ¿qué es lo que nos está diciendo? Pues el menos nos está diciendo básicamente que la fuerza eléctrica se va a desplazar en sentido contrario al que se desplazaría si la carga fuese positiva. Es decir, en este caso, hacia la izquierda. Nos ocurriría lo mismo si el campo eléctrico estuviera al revés. Es decir, si el campo eléctrico de manera natural se desplazase hacia la izquierda y sin embargo las partículas las tuviéramos tal y como las tenemos aquí, la partícula positiva iría hacia la izquierda y la partícula negativa iría hacia la derecha. ¿Ok? Pero la diferencia sería que el campo eléctrico sería menos 200 newtons por culombio, porque también nos iría hacia la izquierda. ¿Ok? Por tanto, en este caso, la carga positiva tendría una fuerza negativa y seguiría el sentido del campo, y la carga negativa tendría una fuerza positiva y seguiría el sentido contrario al del campo. Habéis podido ver, chicos, que en este vídeo hemos introducido conceptos muy importantes y muy novedosos. Conceptos de cargas dentro de los cuerpos, interacciones que existen entre dichas cargas y el concepto de campo eléctrico. Veremos más adelante cómo podemos empezar a resolver algunos problemas relativamente sencillos y según vayamos aprendiendo más respecto a esto, veremos cómo va evolucionando el sistema. Pero por el momento nos quedamos con este concepto. Como siempre os digo, chicos, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejándola en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.